Estamos con Patricia Juárez, virtual senadora por el partido de Fuerza Popular, donde Keiko Sofía Fujimori justamente es la lideresa, a quien le agradecemos por su visita aquí en nuestro programa, porque parece que Keiko Sofía Fujimori no va a venir en esta campaña para la segunda vuelta, pero tenemos pues una persona importante del partido de Fuerza Popular. Doctora Juárez, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Por cuarta vez se presenta Keiko Sofía Fujimori. ¿Qué cree que va a pasar este próximo domingo, 7 de junio? Bueno, hemos hecho una campaña muy intensa, muy interesante, una campaña de mucho compromiso. Creo que Keiko ha recorrido todo el país, ha tratado de llegar a todos los lugares, inclusive en lugares donde la votación no le es favorable. Creemos que la campaña ha sido intensa, en donde se han mostrado los ejes principales de nuestro plan de gobierno, al equipo técnico que la acompaña. Y bueno, creemos que este es el momento, esta es la oportunidad. Es una Keiko que tiene una madurez política muy interesante. Ella ha tenido bastante trabajo en lo que corresponde, por ejemplo, a todos los temas de formación del partido, de organización del partido, y los resultados en realidad son los que se han visto en esta primera vuelta. Así que yo creo, respondiendo a su pregunta, que creo que definitivamente esta vez Keiko va a ser nuestra presidenta del Perú. El partido de Fuerza Popular es un partido de extrema derecha, porque tenemos partidos de extrema izquierda y en el interín hay varias posiciones justamente que se colocan los partidos políticos. ¿Dónde está Fuerza Popular? Bueno, creo que en ese momento, dada la coyuntura, las necesidades de nuestro país, creo que lo más irrelevante es posicionar a un partido dentro de derecha o de izquierda. Nosotros a lo que aspiramos es que haya que cesen las inequidades en nuestro país, que no hayan más desigualdades, cerrar las brechas en materia de salud, de educación, de saneamiento físico legal, de agua, desagüe, cerrar ese tipo de brechas que existen, de acabar con la informalidad. Nosotros creemos que todos los peruanos tenemos derecho a tener un empleo digno, de calidad, con beneficios sociales, y tener la posibilidad de los jóvenes especialmente que salen de los colegios, que salgan con una formación ya técnico-productiva, que puedan acceder a trabajos, a oportunidades. Creo que nuestra visión del Perú, quizás algunos lo pueden calificar de izquierda, de centro, de derecha, pero más allá de eso, nuestro ánimo y nuestra voluntad de trabajo, y por lo menos lo que hemos demostrado todos estos años, es que nuestra principal preocupación es el ciudadano, ¿no? El eje de nuestra campaña está realmente en lo que necesitan los peruanos, y además mucho lo que hemos hecho durante este tiempo y a lo largo de toda nuestra vida política es escuchar a las personas en las necesidades que tienen y tratar de encontrar alivio a las necesidades de los ciudadanos. Doctor, en campaña se trata pues de escuchar a los candidatos, no solamente escucharlos, sino que ellos se comprometan justamente con el pueblo, con realizar ciertas obras, o desarrollar ciertos proyectos. De eso se trata justamente en una campaña, para poder convencer a la gente. En primera vuelta, doctora, 12 candidatos presidenciales han llegado a Tacna. Ninguno ha llegado a este programa, pese a que nosotros les hemos ido a tocar la puerta, hemos ido hasta el aeropuerto incluso, para que puedan estar aquí en nuestro programa. Y ha pasado la primera vuelta, y Tacna no sabe el compromiso que tiene cada uno de ellos, los candidatos presidenciales que ya fueron, con Tacna. O sea, se fue la primera vuelta, doctora. Nadie se ha comprometido por Tacna. Tacna tiene problemas de agricultura, tiene problemas del agua, tiene problemas comerciales, tiene un montón de problemas, ¿no? Y el peor problema es el problema de la corrupción. Pero ningún candidato ha dicho algo justamente con respecto a esos temas. Yo, el día de hoy, quiero comprometerle a usted para que, en nombre de Keiko Sofía Fujimori, en nombre de Fuerza Popular, doctora, se comprometa con nuestra ciudad. Tenemos 46 años desde que no tenemos agua, doctora.
Somos la única región que bebe agua del suelo. No puede ser. Y sin embargo, en época de venida de lluvia, el agua llega al mar por 3 cuencas. Y sin embargo, usted abre la piel en la tarde y no hay agua. Entonces, y todo el mundo sabe que en Tacna no tenemos agua. Somos la única región que bebe agua del suelo. Entonces, la pregunta es otra. Empecemos por partes. La pregunta es, Tacna es una zona comercial. Netamente, nosotros no vivimos de otra cosa. Acá no hay mucha agricultura, pero sí hay bastante comercio, justamente porque tenemos frontera tanto con Bolivia como con Chile. ¿Qué va a hacer Fuerza Popular en caso de llegar al poder, justamente por el tema comercial y la zona franca de Tacna? Sí. Bueno, para contestar su pregunta, en realidad usted ha convocado a candidatos presidenciales. Yo no he sido candidata presidencial, seguramente por eso no me invitó a su programa. Me hubiera encantado estar acá. Yo he venido a hacer campaña en primera vuelta. Yo he sido candidata al Senado Nacional y mi participación, mi presencia en Tacna no data solamente de ahora, de esta campaña. Yo durante todos estos 5 años del ejercicio parlamentario he tenido múltiples oportunidades de venir acá y hemos trabajado algunas normas, y quizás esa es la diferencia de los candidatos que vienen acordándose de que existe una región en el momento de la elección y otros que hemos trabajado durante estos 5 años. Nosotros, yo vine en una semana de representación, recuerdo, y vi con mucho dolor que en una zona de Gregorio Albarracín, en una urbanización, los famosos albarracinos, habían algunas zonas que habían sido demolidas por un gobierno regional producto de unos procesos judiciales. Y además había un sector, un grupo importante de personas que se veían acosadas con procesos judiciales y con notificaciones que me enseñaban todo el tiempo respecto a desalojos inminentes que podían darse. Estoy hablando de procesos judiciales que tenían iniciados los gobiernos regionales para la desocupación de algunos sectores que habían inclusive en una zona industrial de pequeños industriales, había sido producto o se había dado una demolición. Yo me comprometí con esas personas y trabajamos, y por eso le decía que no interesa derecha o izquierda cuando se trata de poder generar certidumbre y darle a las personas la posibilidad de que vivan de manera tranquila y en paz. Con la congresista Esmeralda Limachi trabajamos algunas normas de formalización de la propiedad informal y también tuve la oportunidad de reunirme en múltiples oportunidades con los agricultores de la Yarada y también de la zona de Hospicio. En esos casos, ¿ellos qué requerían? Requerían también el saneamiento físico de la zona agrícola, de la zona rural. Y yo tuve la suerte de estando dirigiendo el pleno del Congreso y siendo primera vicepresidenta del Congreso, de estar dirigiendo el debate y poder realmente aprobar estas normas que realmente fueron de gran beneficio, no solamente para la ciudad de Tacna, sino también para la población en general en el país, pero pudimos lograr también que cese ese tipo no podría decir, digamos, intereses, sino que cese ese tipo de amenazas contra algún grupo de personas que veían en todo momento que ellos podían ser víctimas de desalojo. Entonces, hemos trabajado durante muchos años y hace muy poco he tenido nuevamente reunión con los agricultores de la zona de la Yarada y de Hospicio, porque si bien es cierto se dio la norma que permitía el saneamiento físico legal de predios rurales, también es cierto que con otra norma hubo como alguna traba que imposibilitaba que ellos
puedan sanear las propiedades. Entonces, ¿cuál es nuestra función como congresistas? Nuestra función es acercar los pedidos del ciudadano a las autoridades del Ejecutivo. Promovimos hace muy poco, un par de semanas quizás, una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Agrario y con los altos funcionarios y con los dirigentes de la zona de La Yarada, porque ellos veían que la norma estaba dada, pero había una norma que se había contrapuesto y finalmente ellos no podían lograr el saneamiento físico legal. Hemos hecho también los trámites ante la Comisión de Desarrollo Agrario del Congreso para poder llevar a cabo poder sacar adelante esta disposición que solucionaría este problema y que finalmente puedan tener acceso la zona rural al saneamiento de sus tierras. Acá ocurre que van 10, 20 o 30 años y no tienen el título de propiedad en muchas zonas. Entonces, ese trabajo lo hemos hecho con bastante anticipación y no solamente acá, sino también en Moquegua. Hemos aprobado unas normas en la Comisión de Desarrollo Agrario y en mi caso dirigiendo el Pleno del Congreso en condición de primera vicepresidenta. Hemos logrado la ampliación de la frontera agrícola, declarar de interés nacional la descontaminación del río Coralaque y hemos tenido una gran cercanía y un trabajo estrecho con el gobierno regional de Moquegua. Entonces, venir a la zona no es una ocasión solamente porque estamos en elecciones, sino nosotros nos hemos comprometido hace mucho tiempo atrás y quizás lo que usted me dice con absoluta propiedad es que yo me comprometa por Tacna acá públicamente y en realidad yo les digo que mi compromiso con Tacna, el compromiso de Fuerza Popular, data de mucho tiempo atrás, de los últimos 5 años en donde hemos estado de manera presente y permanente trabajando algunas normas que favorezcan especialmente a la zona del agro. Hace 25 o 30 años, doctora, hablemos un poco también de la agricultura, tal como usted indica, y solamente había 51 agricultores en la Yarada de los Palos, 30 años atrás. Hoy en día hay más de 2.800 agricultores, sí. Y sin embargo no tienen título. Sí. No tienen título por este tema de la veda. Tampoco van a tener título. En 5 años de la gestión de Keiko Sofía Fujimori, ¿se les puede decir a esos agricultores de la Yarada de los Palos que sí se va a lograr el título para ellos? Yo le digo que sí, porque estamos trabajando la solución. Ya se ha aprobado en primera votación en el Congreso que se dé una excepción para la titulación y que separemos un poco el tema de la tierra y el tema del agua. Porque en lugares donde hay veda de agua, como Ica, por ejemplo, yo soy iqueña y conozco la realidad también de Ica, del agro, y como Tacna, por ejemplo, no habría jamás la posibilidad porque la norma sobre la veda de agua se va a mantener. Entonces hay que dar como una ventana, hay que establecer un plazo, una excepcionalidad, y ya se ha aprobado en primera votación la semana pasada en el Congreso, a efectos de que sí pueda titularse los predios rurales, y dejando, como le digo, y respetando, por supuesto, las normas también que tienen que ver con medio ambiente, pero dando esa ventana de oportunidad a aquellos que tienen un tiempo razonable de posesión y que no han podido tener acceso a su título de propiedad. Usted ha estado en el Mercadillo Bolognesi, ha estado en la Avenida Coronel Mendoza, entiendo también en Polvo Rosados. Esa es la zona comercial, doctora, de la zona franca de Tacna. La zona franca de Tacna está a punto de desaparecer en la medida de que cada vez se le recortan las partidas arancelarias y por otro lado el terreno de la zona franca que tiene 364 hectáreas hoy no tiene agua, no tiene energía. Pregunta del millón. Lo que ellos quieren, los comerciantes hoy, y que nos deben estar viendo y escuchando, es que haya un aumento en las partidas arancelarias para que puedan tener un mejor movimiento económico aquí en Tacna y obviamente la zona franca tener mayor captación de mayor cantidad de dinero a partir del arancel. ¿Qué va a hacer Keiko Sofía Fujimori de llegar al poder este 7
de junio. Sí, bueno, este es un tema también que nos ha ocupado, nos ha preocupado, porque hemos tenido múltiples reuniones, vuelvo a decirle, no de ahora, sino en el ejercicio de mi semana de representación, que he estado acá y he recibido también a personas que están en la Zofra Tacna. Ahora hay un problema también de un decreto supremo reciente que afectaría también el comercio con licores. Y tenemos también un problema anterior de un decreto supremo que hasta diciembre, digamos, permitiría que puedan hacer esta actividad económica, ¿no? Estos son temas que yo creo que hay que revisar. O sea, nosotros no podemos, hemos discutido en el Congreso el tratamiento de zonas especiales, de zonas económicas especiales, a efectos de crear más zonas económicas especiales en el Perú, ¿no? Había, por ejemplo, la iniciativa de que se cree en Madre de Dios, que se cree zonas económicas especiales en las zonas de la selva, bueno, todos los congresistas querían que en su zona sea una zona de tratamiento especial, ¿no? Pero si los que hoy existen no funciona en la zona franca de Iro, no funciona en la zona franca de Mataré, no funciona en la zona franca de Piura, ¿para qué crear mayor otras zonas francas, en este caso zonas especiales de comercio? Exactamente a eso iba, y por eso le hacía la mención. Si nosotros asfixiamos a la zona Zofra Tacna, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos, en vez de darle el impulso o el florecimiento que requieren, entonces lo que estamos haciendo es ahogando también una fuente de trabajo importantísima en Tacna. Importantísima. O sea, Tacna ha sobrevivido inclusive ante la ausencia de agua. Ha crecido la agricultura, inclusive hay exportación, cosa que nosotros resaltamos de la personalidad del inversionista grande o pequeño o el agricultor pequeño de Tacna, porque ha habido ausencia del Estado durante mucho tiempo, muchos años, como usted bien lo ha señalado, y a pesar de eso, a pesar de que tenemos en este momento la amenaza de la mosca de la fruta y no vemos un trabajo efectivo de parte del Ministerio de Desarrollo Agrario para combatir de SENASA, de hacer todo el esfuerzo y el afán necesario, porque podrían estar hasta en peligro las exportaciones que tenemos acá y poner, por supuesto, en peligro la actividad comercial. Entonces creo que nosotros tenemos que darle, digamos, un impulso a lo que ya tenemos en este momento y no penalizar cada una de las cosas que hacen los que hacen comercio en esta zona. Tacna es eminentemente comercial, vive del comercio, entonces no podemos nosotros limitar esa actividad con este tipo de normas que van poco a poco quitando este tipo de funciones o competencias que tenía Zofra Tacna en los momentos en donde tenía un florecimiento extraordinario y todos venían a Tacna digamos, a adquirir cosas, a hacer comercio, a hacer turismo. Hay muchas cosas, como por ejemplo la zona de la franja también, que establece la Constitución de los 50 kilómetros, que impide que haya algún tipo también de actividad, de inversión, mejor dicho, extranjera. También es un tema que hay que revisarse porque en algunos lugares, yo estuve conversando hace muy poco con el congresista Jorge del Castillo y me dice, yo presenté una iniciativa para que sea como es en otros lugares como en Chile, que son solamente 10 kilómetros. No sé, ese es un tema. Yo no tengo en este momento una propuesta, pero creo que es un tema que hay que evaluar, sin afectar, por supuesto, actividades comerciales, ¿no?, que existen en este momento. Hay que encontrar el punto medio, pero hay varios temas que hay que revisar, especialmente en esta zona, como usted lo ha señalado, que es una zona de tratamiento especial. Modificar la Constitución, doctora, y respecto a los 50 kilómetros, ya ha habido 5 oportunidades ya para justamente modificar la ley, pero Tacna se ha cerrado, doctora. O sea, sí, políticamente yo entiendo que sí. No vende el hecho que alguien diga
que sí van a ingresar empresas extranjeras a comprar terrenos a menos de 50 kilómetros, o sea, ya sería prácticamente hasta Tacna, ¿no? Que podrían ir. Sí, Pero en realidad está bien y está mal, pero sí. la población de Tacna se ha cerrado, doctor, se ha cerrado, o sea, no se puede hacer nada. Cuando alguien sale diciendo que sí vamos a reducir de 50 kilómetros a 20, a 30, a 10, qué sé yo, Tacna le dice que no. O sea, tendría que cambiar la población de Tacna para decir que sí. Sí, yo sé que hay bastante actividad comercial y que no es un tema, digamos, popular, pero tampoco es que los políticos vayamos a estar solamente mencionando temas que son, digamos, vendibles, ¿no? Yo creo que hay temas que si la población de Tacna está en desacuerdo, o sea, nadie va a imponer absolutamente nada, ¿no? Porque sería ir en contra de la voluntad popular. Pero hay temas que sí deben ser puestos al debate, ¿no? Por ejemplo, los temas que tienen que ver con el tratamiento del agua. O sea, ¿hasta cuándo, como usted bien lo ha dicho, vamos a seguir manteniendo el suministro de agua a través de agua del subsuelo? O sea, tienen que haber obras de gran envergadura. Es un tema que tiene que ponerse también sobre el tapete de discusión y además lo que significa el progreso en zonas de frontera. Igual ocurre en Tumbes, igual ocurre acá y cuando vamos solamente atravesamos la frontera, vemos cómo han florecido las otras ciudades, ¿no? Yo creo que todos los peruanos merecemos tener ciudades de calidad con los servicios de salud, los servicios de una mejor educación también para nuestros jóvenes. Entonces son temas que hay que poner sobre el tapete en la discusión. Habrán algunas cosas que la ciudadanía de Tacna o en general de cualquier región aprobará y otras no aprobará. Y entonces esos son temas que son materia, digamos, de debate no solamente nacional, sino también regional y local, ¿no? Compromisos puntuales, doctora Juárez. Para Tacna, eso justamente hay mucha gente que quiere escuchar. El 31 de diciembre de este año se vence justamente el ingreso de licores por la zona franca de Tacna. En la década del 90 teníamos un montón de partidas arancelarias y venía gente del resto del país, y aquí había turismo, un montón de gente se beneficiaba directa e indirectamente con la llegada del turismo nacional. Hoy en día no lo hay. Hoy en día el único rubro fuerte que tenemos aquí en Tacna es el de licores. O sea, hablamos de turismo, gente que viene aquí a comprar el licor más barato y luego se lo lleva, y hay una franquicia tiene ya más de 30 años la franquicia y no se actualiza, y también ahí ese es un problema técnico legal. Pero yo le quería preguntar, doctora, si el partido acaso se va a oponer a que desaparezca el ingreso de licores por la zona franca de Tacna, porque a través de los licores ingresa buena cantidad del arancel a la zona franca de Tacna y se mantiene viva la zona franca justamente porque ingresa licores, pero los licores desaparecen el 31 de diciembre. Fuerza Popular va a ser, de llegar al poder, va a ser que siga ingresando licores el próximo año, o ya no va a ingresar licores a Tacna a través de la zona franca. Yo entiendo que inclusive más del 40% de los ingresos de Sofra Tacna provienen de la venta, la importación y venta de licores, ¿no? Entonces estaríamos nuevamente dando una disposición para limitar o para asfixiar realmente a Sofra Tacna y además perjudicando los impuestos que se pagan, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que son temas, entiendo que vence en diciembre y que este rubro representa, como le señalaba, casi el 40% de la actividad comercial, de los ingresos, y que poco a poco, digamos, se ha ido reduciendo las actividades que pueden desarrollar o los rubros a los cuales se pueden dedicar. Yo creo que yo no soy especialista en estos temas de comercio exterior. Yo creo que sí tiene que haber una salida adecuada y una evaluación de nuestros técnicos. Lo que no queremos de manera alguna es perjudicar las actividades comerciales, perjudicar lo que significa realmente ¿cómo le digo?, la esencia de la vida de Tacna, que es el comercio.
Entonces, los técnicos de nuestra bancada, los técnicos de llegar a ser gobierno, del gobierno, evaluarán. Hay también algunos proyectos de ley que están en marcha respecto a estos temas, a las funciones que están en la Comisión de Economía. Yo he tenido varias reuniones con varios grupos que efectivamente se están viendo afectados por estos decretos supremos, y creo que podemos encontrarle una salida, una solución en breve plazo, porque el tiempo pasa rápidamente y la legislatura ya se va a terminar también, y tal vez se pueda llegar hay un proyecto de ley que, como le dije, que está pendiente en la Comisión de Economía, pero que no sé si alcanzará a ser aprobado porque la legislatura termina el 15 de junio de este quinquenio, pero igual se puede trabajar a través del Ejecutivo, viendo cómo esos decretos supremos también podrían modificarse de tal manera que impida que en realidad se esté secando esta actividad comercial en Tacna, ¿no? Doctora, dos temas que quería justamente abordar con usted, el tema del agua y el tema de salud. ¿Se puede, yo le pregunto, se puede declarar de interés nacional en la falta de agua aquí en Tacna, en la medida de que solo así se va a poder hacer un programa integral para solucionar el problema del agua, no solamente de Tacna, sino también de Tarata, Candarave, Jorge Basadre? En Tarata necesitamos Jarumas 2, en Cayasa lo necesitamos en Candarave, necesitamos Culco, necesitamos otras represas en la zona de Jorge Basadre. Y en Tacna también necesitamos justamente ver de qué manera el agua de lluvia en época de avenida no llega al mar, pues, doctor. O sea, no tenemos agua y sin embargo el agua llega al mar, y ningún candidato, ninguna gestión pasada ha hecho algo por solucionar justamente este tema. Doctora, en más de 30 años no se ha construido una sola represa en Tacna. Y por cada gestión, por cada año, llega 1.000 millones por canon minero a Tacna, y no podemos construir, en este caso, Cayasas para solucionar el 80% de falta de agua a Candarave, y solucionar el problema a Candarave. Y la represa Cayasa, doctora, cuesta 130 millones, y nosotros tenemos 1.000 millones por canon minero, no podemos solucionarlo, por falta de voluntad política. Ahora, políticamente hablando, yo le pregunto, Fuerza Popular llega al poder el 28 de julio. Estamos hablando que en estos próximos 5 años, usted nos asegura que en los próximos 5 años, Tacna sí puede llegar a tener agua a las 24 horas. Mire, lo que le puedo asegurar es que nosotros en Fuerza Popular, de llegar a ser gobierno, vamos a hacer todo lo necesario para que esta deuda que existe en el sur, esta deuda que existe que tiene el Estado en general con el sur, porque no hemos visto grandes obras de infraestructura, no hemos visto grandes obras de riego tampoco, no hemos visto algunas cosas que se paralizan, que quedan por ahí. Bueno, ya nuestra presidenta ha señalado que Maje Siguas 2 va en Arequipa, eso va a ampliar la frontera agrícola, igual esperamos para esta zona que es tan rica y que es de tanto emprendimiento, pero vuelvo a repetir, ha habido una ausencia de parte del Estado. Nosotros no hemos sido gobierno y Keiko Fujimori nunca ha sido presidenta de la República, de tal manera que no hemos sido gobierno en los últimos 26 años que el fujimorismo, digamos, tuvo una presencia activa y en donde se dejaron muchas obras que en muchos de los casos inclusive no han vuelto a hacerse o no se han mejorado, no se les ha dado inclusive mantenimiento. Entonces yo la verdad es que creo que hay mucha tarea que hacer, y como le puedo señalar, lo que yo le puedo asegurar es que tenemos que darle una mirada diferente al sur del país, una mirada de atención, de cuidado y especialmente de presencia del Estado, que no ha habido durante todo este tiempo. Yo veo cómo los agricultores con los que me he reunido hacen una tarea titánica contra, por ejemplo, la plaga de la mosca de la fruta. Y bueno, y claro, vienen por acá algunos técnicos, pero no se asignan tampoco los recursos, o se hace
una tarea decidida, firme y comprometida para capacitar a esos agricultores, para generar conciencia también, porque muchas veces también ocurre que hay problemas propios de tomar, digamos, esas decisiones, pero sí hay cosas que son complicadas de tomar, pero que con un gobierno firme, fuerte y estable, y que dure los próximos 5 años y que no haya cambios de ministros a cada rato o de presidentes de la República, cosa que es vergonzoso. Yo he estado hace muy poco en un evento fuera del país y la verdad es que todos un poco se burlan, ¿no?, de nosotros los peruanos, que tenemos, a pesar del cambio y el ruido político enorme, podemos tener la capacidad de mantener nuestra economía estable, porque tenemos una constitución del año 93 que realmente ha sostenido por lo menos la macroeconomía en nuestro país. Entonces, necesitamos eso, un gobierno estable, un gobierno firme, un gobierno fuerte que le devuelva el orden a nuestro país, ¿no? Y creo que las grandes obras pueden venir, efectivamente, como usted lo señala, hay un canon importante, y cómo es posible que no hayan habido obras de envergadura. Algunas veces, digamos, mi reflexión es que se dieron en su momento las normas de descentralización, pero que la verdadera descentralización la descentralización no ha funcionado en nuestro país, porque cada 5 años cambiamos gobernantes y mucho se cuida de hacer la obra chica, la obra que solamente se haga durante ese tiempo de 5 años, pero no las obras de gran envergadura que realmente trasciendan el periodo, la vigencia de ese periodo, tanto de la gobernación regional como de las municipalidades. Entonces se privilegia el corto plazo y no las obras a largo plazo, que son las que van a beneficiar realmente a los ciudadanos, especialmente acá en donde lo que escasea es el recurso, el agua, ¿no? Tanto para el agua potable para los ciudadanos como para la agricultura. Solamente para precisar, doctora, en Tacna, en 15 años se ha construido una represa llamada Coltán. 15 años. Una represa chiquitita, pequeña, en Ilabaya, el distrito que recibe más canon incluso que el gobierno regional de Tacna. Y la única represa que se ha construido aquí en Tacna, y sin acto de corrupción, dentro del plazo, ha sido Cularjahuira. Pero Cularjahuira no lo construyó el Estado, lo construyó el Estado del Perú. O sea, es lo único que tenemos en Tacna. ¿Cuánto almacena? 2.7 millones de metros cúbicos de agua. Prácticamente es muy pequeña y soluciona el problema solamente de un pueblo llamado, de un solo distrito de la provincia de Candarave. Solamente para precisar ese tema, sí. Termina con el tema del agua, doctor. Doctora, el tema de salud, nosotros en Tacna, cuando éramos 35.000 pobladores, se construyó en la década del 60 el Hospital Regional Hipólito Unanue. 35.000 pobladores. Hoy somos 370.000, de los cuales 302.000 votan este 7 de junio. Y asistimos al mismo hospital. El hospital que se va a construir, o que se iba a construir prácticamente con un montón de actos de corrupción en esta gestión del gobernador, prácticamente se ha terminado por tener alguna esperanza de que la empresa responsable de construirlo, que abandonó justamente la obra, no lo vaya a construir, incluso nos vaya a cobrar a nosotros ahora justamente toda la penalidad, los daños y perjuicios, o sea, en contra, ¿no? Y responsabilidad hay en este gobierno regional que hoy está liderado por Luis Ramos Torres Robledo. Pregunta del millón, doctora. ¿Qué se va a hacer en el tema de salud? ¿Ah? ¿Qué se va a hacer en el tema de salud? Entiendo que usted está ya varios días en Tacna y conoce justamente la problemática de Tacna. ¿Se va a construir el mismo hospital regional Hipólito Unanue? ¿Se va a hacer otro? ¿Cómo se va a solucionar el problema de salud aquí en nuestra ciudad? Bueno, lo cierto es que sí, nosotros, yo he conocido los casos de problemas que hay en el sector salud. Me he reunido también con muchos de los sectores del cuerpo médico, de enfermeras, en general, todos, y he conocido tanto los problemas que enfrenta de salud como MINSA, ¿no? Hace muy
poco, ayer estaba viendo en televisión cómo había un destape de una compra que se quería hacer en Salud, estoy hablando de Lima, ¿no? De más o menos 1.800 millones sin ningún control, o comprar a dedo a proveedores. Y esos son temas que hay que terminar, hay que acabar. O sea, tiene que haber, en nuestro plan de gobierno está el control de las compras del Estado a través de métodos modernos, como son inclusive hasta la utilización de la inteligencia artificial, para que nos dé las alertas de cuando hay compras que son sobrevaluadas, de cuando hay compras que son extraordinarias o inusuales. Entonces tenemos que utilizar también las herramientas de la tecnología, y además Contraloría General de la República también tiene que poner las barbas en remojo, ¿no? Porque Contraloría en los últimos años ha aumentado su presupuesto, su personal. Con Nelson Schack, por ejemplo, él logró que se le dé el 2% a la Contraloría del 2% de las obras que digamos estaban licitando, a efectos de que ellos puedan realizar el control concurrente. Bueno, ese fue como un esfuerzo, digamos, a efectos de que la Contraloría funcione y que finalmente pueda detectar los casos de corrupción, los casos en donde de manera preventiva pudiera alertarnos de que existe este problema y poder corregir en el camino. Bueno, vemos que eso tampoco funciona, porque la corrupción sigue por todos lados, sigue cundiendo por todo sitio, y no hay una forma de solucionar. Nosotros en el plan de gobierno lo que proponemos es que finalmente la Contraloría General de la República haga un papel digamos más decidido y un papel preventivo a efectos de tomar nota de lo que estaría aconteciendo, ocurriendo cuando hay un riesgo a inicios, y evitar luego después la paralización de las obras. En el caso del hospital, yo conozco digamos, por lo menos me han referido que hay algunos temas de esta paralización, y creo que uno de los temas para nosotros fundamentales va a ser destrabar. Yo creo que no es difícil destrabar, o sea, se ha logrado en muchos de los casos con equipos. Nosotros tenemos en nuestro equipo de gobierno, por ejemplo, al señor Carlos Neuhaus, que es una persona que ha tenido a su cargo los temas que tienen que ver con la organización de los Juegos Panamericanos, legado y otras, y son especialistas en temas de infraestructura, ¿no? No, en realidad, el tema de que algo se trabe por razones de esta naturaleza, en algunos de los casos se ha logrado destrabar obras con equipos especializados, ¿no? Haciendo, por ejemplo, inventarios hasta el momento en el que se toma la obra, dejando los arbitrajes a un lado a efectos de seguir avanzando a las resultas de lo que el arbitraje finalmente determine. Pero lo cierto es que tiene que haber una salida, porque frente a un embrollo de esta naturaleza, o sea, no podemos quedarnos pues de brazos cruzados cuando, como usted bien lo ha señalado, más o menos se ha multiplicado por 10 el número de personas que requieren atención médica en los últimos años. Entonces son temas que hay que hacer, o sea, que no hay en muchos de los casos voluntad política, o en otros momentos no solamente es la voluntad política, sino la falta de expertise o conocimiento del tema en materia de gestión pública. Entonces están ahí trabados y no saben cómo salir del tema, ¿no? Entonces eso es lo que ofrecemos como Fuerza Popular, un equipo técnico, un plan de gobierno que finalmente logre la solución a estos problemas, ¿no? Y un manejo adecuado y libre absolutamente de corrupción en los temas que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos. Hay un dicho que dice, doctora, de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? Y yo le quería hacer preguntas cortas, doctora, justamente para que usted nos pueda responder también igual. Pregunta, doctora, ¿sí o no? Después de 5 años de gestión de Keiko Sofía Fujimori, Tacna, usted le asegura al pueblo de Tacna que va a tener agua las 24 horas.
Mire, yo lo que puedo decirle es que vamos a hacer absolutamente todo lo necesario para que eso ocurra. Nosotros tenemos identificados claramente que a nivel nacional el 47% de peruanos no reciben agua las 24 horas del día, y dentro de ese grupo está Tacna y está en nuestro plan de gobierno. Entonces no es que a mí se me ocurra que esa es una solución que haríamos todo lo posible por darla, sino que está en nuestro plan de gobierno. O sea, tenemos claramente identificados que hay mucha gente que no recibe agua. Nuestra propuesta es 1 millón de títulos de propiedad, por ejemplo, fortaleciendo COFOPRI y las unidades de los gobiernos regionales para entregar los títulos de propiedad, y también 300.000 conexiones de agua, que tal vez resulte insuficiente en los primeros años, pero creo que podemos potenciar esa tarea para dotar agua realmente a todo el Perú. Doctora, hoy ya vamos terminando justamente la entrevista. En Tacna, doctora, hay más colegios, creo yo, particulares que estatales. En la época del expresidente Fujimori, se construyó cientos de colegios. Él inauguraba colegios uno por día. Doctora, se fue Fujimori, ya no se inaugura uno por día. Esa bonanza que nosotros hemos tenido como país de tener más colegios y que el presidente inaugure un colegio por día, ¿regresará esta vez con Keiko Sofía Fujimori? Sí, claro, también está en el plan de gobierno. Nosotros lo hemos contemplado porque conocemos la realidad. Yo visito mucho y toda nuestra bancada y los técnicos conocen perfectamente cuál es la realidad de los colegios a nivel nacional. En Lima creo que hay la mayor cantidad de colegios que están en situación de inhabitables, porque ha ocurrido que en su momento hubo unas edificaciones que se hicieron en el tiempo, como usted bien lo ha señalado, del presidente Alberto Fujimori, y luego de ahí, ante la desatención del gobierno en los sucesivos gobiernos que vinieron, entonces los padres de familia, de manera oficiosa, lo que hacían era construir ellos mismos con su trabajo comunal, por supuesto un trabajo valioso, pero que en muchos de los casos no estaba revestido de las condiciones o de la asesoría técnica que requerían. Entonces han pasado ya, ¿cuántos años? 25 años, y muchos de los colegios se encuentran en situación de inhabitables, con baños que se caen a pedazos, en situaciones de realmente insalubridad para los niños, para los estudiantes. Y entonces, frente a ese problema diagnosticado, también nuestro plan de gobierno lo que ha establecido es que vamos a darle mantenimiento a muchos colegios a nivel nacional, pero también vamos a construir nuevos colegios, ¿no? O sea, Keiko Fujimori ha prometido que entre el mantenimiento y la construcción de nuevos colegios estamos hablando de 5.000 aproximadamente colegios a nivel nacional. Entonces hay que dar prioridad porque a los lugares o a los espacios donde realmente debemos de enfocarnos hacia el futuro también, y son los niños. O sea, los niños de nuestro país están teniendo una educación bajísima de calidad, no ha mejorado. Se ha mejorado realmente muchísimo las condiciones de los maestros, se les ha dado su CTS al 100%, a los maestros también se han presentado proyectos de ley que inclusive han sido aprobados en el Congreso para aumentar la pensión de los cesantes, y está bien porque creemos que en realidad la pensión de cesantes en nuestro país es mínima, por eso es que también nuestras propuestas de plan de gobierno es pensión 65, duplicar de 350 a 700 soles. Todas las propuestas de Fuerza Popular están debidamente financiadas, porque para eso tenemos a uno de nuestros asesores, que es el exministro de Economía, el señor Luis Carranza,
que es el que ha debatido como parte del equipo técnico, es un brillante economista y además un extraordinario ministro que nos hizo crecer en su momento a 7-8% en el tiempo del presidente García. Entonces tenemos mucho ánimo, mucho empeño de trabajo, contamos con el equipo técnico y creemos que hay que darle el fortalecimiento y el florecimiento que nuestro país necesita. Doctora, la Constitución del 79, vamos cerrando con esto, la Constitución del 79 y el 93 hay una diferencia del tema económico. Yo apelo a su capacidad de síntesis para que nos explique por qué es mejor la Constitución del 93 contra el del 79. Porque creo que las cifras lo dicen todo, ¿no? El año 79, 80, 81, quienes ya tenemos algunos añitos, hemos vivido momentos de hiperinflación, hemos vivido momentos en donde teníamos que hacer grandes colas a efectos de poder adquirir alimentos, en algunos de los casos estaba impedida la importación. Con la Constitución del año 93 se abrió el mercado, se estableció que el Banco Central de Reserva tenía una autonomía y que nadie podía disponer de la famosa maquinita que nos hacía producir esos picos de inflación en nuestro país, que había que tener cuidado con el gasto fiscal que debíamos de tener, digamos, como un porcentaje para que el Estado pueda gastar y no más de eso. Entonces, la Constitución del año 93 nos ha dado realmente ese modelo económico que ha dado resultado, en donde todos los peruanos tenemos libertad de empresa. Cualquiera de nosotros puede hacer una empresa. Y acá en Tacna, en Puno, en Arequipa, especialmente uno ve ese impulso que tienen realmente los peruanos para emprender. Ese emprendimiento es producto de la libertad que te da el Estado. No es como Cuba, o sea, no es como, por ejemplo, Bolivia, en donde lamentablemente se ha impedido durante estos años y con ese falso nacionalismo más empresas estatales y finalmente a lo que nos han llevado con esa estatización, a lo que los han llevado en Bolivia es que tengan una moneda realmente absolutamente débil y que los bolivianos estén ahorrando en soles. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país tenemos esa fortaleza y además porque la Constitución del año 93 no impide que hayan empresas estatales, pero esas empresas estatales tienen que crearse por ley. Estamos viendo el caso de Petroperú, es casi una de las empresas estatales más visibles de nuestro país y vemos cómo tenemos que estar inyectando dinero, producto de también la refinería cuya decisión fue del gobierno de Humala, y el presidente del directorio en ese momento que tomó la decisión para la refinería de Talara, que nos ha costado miles de millones, es un señor, una persona de izquierda. Entonces hay algunas decisiones que se han tomado a lo largo de todos estos años que realmente han sido de perjuicio para el país, cuando los gobiernos a partir del año 2000 han tratado de horadar o de perforar el modelo económico de la Constitución del año 93. Afortunadamente para nuestro país y para seguir teniendo la economía que tenemos, la libertad de las personas para emprender, esa Constitución nos ha sostenido. Y yo, como le digo, que viajo y conocemos los testimonios de gente de fuera. Yo he estado con parlamentarios hace poco de México que nos decían qué bien Perú, que sigue teniendo su modelo económico estable y firme, su moneda, a pesar de su ruido político. Por eso es que le digo, lo que tenemos, si nosotros queremos crecer más, generar empleo para los jóvenes que nos están escuchando, si nosotros
queremos realmente un país diferente en donde todos tengamos oportunidades, beneficios laborales, tengamos industria, que es lo que necesitamos a gritos en nuestro país para generar empleo, tenemos que respetar la Constitución del año 93 y no pretender, como lo que ocurrió en el gobierno de Toledo, de Humala, de más bien traerse abajo la Constitución. Han pasado 26 años y han habido claros intentos de hacerlo, pero han habido también fuerzas políticas que felizmente han sostenido realmente este modelo que nos da resultado, pero lo que nos falta es aterrizarlo para llegar a darle beneficio a cada uno de los ciudadanos. En política hay sumas que restan, doctora. ¿Perdón? En política hay sumas que restan, ¿cierto? Le quiero preguntar, el hoy gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres Robledo, ¿está apoyando a la campaña de Fuerza Popular? No, no tenemos ninguna relación con autoridades. Nosotros respetamos absolutamente, yo no solamente soy congresista, sino soy abogada y conozco perfectamente las leyes y también conozco perfectamente la neutralidad política que debe reinar y que las autoridades no pueden inmiscuirse en campañas políticas porque violarían la neutralidad de su cargo. Nosotros no tenemos ninguna relación. Dentro de 6 días es el cierre de campaña, doctora. ¿Cómo va a ser el cierre de campaña en nuestra ciudad de Tacna por parte del Partido Fuerza Popular? Bueno, nosotros podemos hacer campaña hasta el día jueves, vamos a continuar visitando medios, yo le agradezco mucho por esta entrevista porque me ha permitido explicar algunos temas, porque hay varias, como una narrativa que se ha construido a lo largo de tantos años respecto a tantos temas negativos y en realidad nosotros somos un grupo de personas que militamos en un partido político. Yo antes he sido militante por casi 20 años de Solidaridad Nacional, renuncié porque luego Solidaridad se convirtió en otro partido, fui invitada a Fuerza Popular y fueron 2 temas que me llevaron a participar por Fuerza Popular. Uno fue el combate al terrorismo del presidente Fujimori y el otro fue el crecimiento, el desarrollo y la estabilidad económica que hemos tenido en este país y que muchos realmente nos envidian por lo que tenemos acá. Entonces, nada, yo creo que tenemos que seguir avanzando, vamos a seguir haciendo campaña como estamos haciendo, puerta por puerta, escuchando a las personas y pidiéndoles de la manera más humilde que en esta oportunidad confíen en Keiko Fujimori, confíen en la propuesta de Fuerza Popular, confíen en que hay un respaldo, un equipo técnico, que nosotros representamos realmente el orden en nuestro país, eso es lo que queremos. Y lo que no queremos más bien es que esta otra alternativa improvisada de caos, esa otra alternativa en donde ya se están disputando los espacios de poder porque uno dice que ya quiere ser ministro y que el otro le ofreció y que en donde hay asesinos de policías realmente en esa propuesta, realmente esperemos que no prospere, ¿no? Así que aprovecho este momento que usted me concede para pedirle a los ciudadanos que son sede de su importante audiencia que confíen en esta propuesta, en la propuesta de Fuerza Popular, que nosotros no los vamos a defraudar. Gracias, doctora. Es la primera vez que está usted en nuestro programa, espero que no sea la última. Por favor, invíteme. De ser los ganadores este 7 de junio, la esperamos justamente a alto el Partido Fuerza Popular para que pueda estar en nuestro programa. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted, muchas gracias.